acuerdo. Inge, vimos lo que era moduladora M, las características, vimos también lo que era un mezclador, vimos lo que eran los tipos de transmisor y el receptor. Ok, Vimos la moduladora M, las aplicaciones, comportamiento y lo que nos decía y finalmente terminamos presentándole la práctica del taller. ya, ok. Queda el tema como parámetros y también como transmisor y receptor, ¿no? Entonces hoy vamos a ver, vamos a seguir con el mismo tema, el objetivo y la agenda voy a cumplir. Vamos a ver aquí parámetros. Ahora vamos a ver parámetros técnicos de modulación. ¿Cuáles son esos parámetros o los datos que tienen, no? Vamos a ver hoy parámetros de modulación. Ahí sí. Parámetros de modulación y después vamos a ver transmisor y receptor AM. Hoy ojalá ya termine esta partecita para ya la otra semana ya empezar modulación FM. Ok, dentro de los parámetros, cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor, con toda confianza, ¿no? Dentro de los parámetros técnicos que nosotros vamos a tener, es que vamos a tener primero qué tipo de emisión es técnicamente. Al hablar de emisión es el tipo de modulación. Primero es una modulación de amplitud, entonces lo voy a poner con el tipo de la variable AM, pero va a ser la llamada DSF, perdón, DSB-FC, ¿no? DSB-FC, doble banda lateral, full carrier, comportadora completa es esta, ¿no? Técnicamente a este se le conoce en los equipos como la A3E, tiene esa nomenclatura, ¿no? A3E. Otro parámetro, perdón, que debo tomar en cuenta es el ancho de banda. El ancho de banda que yo debo utilizar para radiodifusión, para radiodifusión, debemos tener hasta, dice, ¿no? No dice que es hasta 20 kilohercios. Puede ser de 10, sí, pero me dice hasta la anchura. Dentro de esto voy a tener otro parámetro que se llama de emisión, denominación de emisión que nosotros debemos tener. Estas prácticamente de emisión, como la frecuencia está en kilohercios, prácticamente las ondas electromagnéticas están en la categoría de hectométricas, ¿no? Hectométricas. ¿Por qué? Por la longitud de onda que me va a dar en este orden, ¿sí? Y la denominación de esta emisión en la parte hectométrica se le pone primero la frecuencia, que es 20K, viene con la letra OA, que es una amplificación del sistema, como que es de tercera, tercera versión, y viene con las letras EGN, EGN, perdón, que es de estaciones generales de nodos o nodos que le dicen de ese nombre, ¿no? Pero tienen ese nombre o esa denominación. A mí lo que me interesa son las partes ectrométricas. Otro parámetro que yo debo tener es el ancho de banda de audiofrecuencia. De audiofrecuencia. Este me permite transmitir información exclusivamente a una velocidad requerida y exclusivamente para el oído humano. Este tipo de sistemas le dicen como son de sistemas de alta fidelidad. Si son para el oído humano, ¿cuánto es la frecuencia que yo debo manejar aquí o el ancho de banda? Es prácticamente de 10 kilohercios, ¿no? Eso es lo que yo debo tener en cuenta. Otra cosa, la separación de canales. Separación de canales. La separación de canales, es decir, el ancho de banda, en algunos está de 500 a 1600 kilohercios. En otros libros vamos a encontrar desde 530 a 1630 kilohercios y la otra que vamos a encontrar es de 535
a 1705 kilohercios. Entonces, cualquiera de esos tres rangos está dentro de eso. Pero veamos o analicemos un parámetro fundamental. ¿Cuántos del ancho de banda en este caso me ayudan? 1100. 1100. Perfecto. 1100 kilohercios. El segundo, 1100, ¿no? 1100 también. Y el tercero, 1170. 1170 kilohercios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 1170 para poder trabajar en eso. Ok, si ustedes se dan cuenta, la fluctuación va entre 1100, acá bueno, esta nueva que sale 1170, pero no sale fuera de ese rango, ¿no? Prácticamente lo que han hecho es dividir exclusivamente el último, lo ocupan como un parámetro general. Es decir, que el ancho de banda va desde 1100 hasta 1170. Entonces, como tengo 1170 kilohercios, lo que voy a tener es 117 canales, ¿sí? Con portadores múltiples, ¿con qué tipo de ancho de banda? De 10 kilohercios. Esto es lo que se maneja o tiene el equipo. El otro sería ¿cuánto? 110 canales, pero acá me ofrece un poquito más poniendo dentro de ese espectro, ¿no? Ahora, el porcentaje de modulación. Tengo el porcentaje de modulación. Ok, el porcentaje de modulación me indica cuánto es el porcentaje que yo debo tener. El porcentaje de modulación debe ser máximo hasta 100%. Recuerden que nosotros cuando tenemos el porcentaje es así, ¿no? Tenemos estos valores y tenemos esto de aquí y dentro de este está la señal que va a variar aquí. Listo. Entonces, cuando dice que los picos negativos, estos picos de aquí, los picos negativos, estos dos, deben llegar máximo hasta el 100%. Y se recomienda que los picos positivos, este de acá, los voltajes máximos o voltajes picos positivos, podrían llegar hasta el 125%, que podría poder tener un poquito de sobremodulación, lo cual no es adecuado, pero es valor máximo. Entonces no se recomienda llegar a ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo. Ahora vamos a tener la siguiente parte del dentro de los parámetros. Vamos a tener es una clasificación de las estaciones y áreas de servicio. Ya. ¿Qué pasa? ¿Tienen problemas de internet o yo tengo problemas de internet que se nos están ingresando? ¿Están saliendo ustedes? Sí, que estamos con problemas de Sí, que se internet. está saliendo, Jorgito. Sí, sí, solo pregunto porque hay mucha gente que se salió y está entrando de nuevo. Y veo que sí hay problemas de internet. Yo también tengo problemas de conectividad a veces y por eso pregunto. Es que como se jala un poste, ya jala la fibra oscura, entonces hay algún tipo de problemas de estos. Pero bueno, no se preocupe. Solo me avisa nomás, ¿ya? No hay problema. Si alguien se va, volvemos a ingresar. Ok, dentro de la clasificación de las áreas, vamos a tener, de las estaciones, voy a tener una que se llama primaria. La otra se llama secundaria, primaria y secundaria. Estas son primero las áreas primarias y secundarias. En cambio, en las estaciones vamos a tener de algunas clases por el nivel de potencia que voy a irradiar. Entonces voy a tener las de clase A, las de clase B, las de clase C y las de clase D. Este es el conjunto de estaciones que yo manejo. Vamos con el primero. El primero del área de cobertura primaria está en el contorno, por ejemplo, el área de cobertura, pongámosle aquí, área de cobertura, voy a poner un ejemplo,
Voy a poner aquí la antena. El área es dentro de un área específica, un área que sea la que se va a colocar el servicio y está en un entorno abierto, si se puede decirle, donde la intensidad de campo de onda está evitando la interferencia, ¿no? Es decir, yo lo puedo poner como que es una red de, ¿cómo le explico? De una ciudad. ¿Ya? Yo le pongo una antena y este irradia a todos los lados y se pone aquí, ¿no? Esto es el patrón de radiación o el área de cobertura. Por ejemplo, hay un programa que me permite ver el área de cobertura que se llama Excirio. En el Excirio yo puedo poner una antena de televisión digital y puedo tener de AM inclusive y puedo ver cuánta área de cobertura lo tengo. ¿Cómo puedo cambiar el área de cobertura? Puedo cambiar con 3 parámetros, no se olvidarán. El primero, le cambios con la potencia del transmisor. Acá yo tengo, la potencia del transmisor regularmente está en vatios, en dBms o en dB micros. ¿Sí? La otra es la altura de las antenas. Yo puedo variar la altura de la antena y la otra es la frecuencia que va a operar. Pero si yo cambio la frecuencia dentro del espectro, puede viajar más a grande, ¿no? ¿Cuál de estos 3 parámetros creen ustedes que es el que mayor me va a dar mayor área de cobertura? ¿Cuál opinan? La frecuencia. La potencia. No, La potencia. Potencia. no. La Entonces, altura. La altura, si aumento la altura, mayor cobertura. Es el que más afecta. No digo que los otros dos no lo hagan, sí, pero los otros dos, el que más efecto tiene, puedo tener la altura. La potencia, si yo cambio la potencia también, sí lo hace, ¿no? Sí, sí lo hace para que ustedes lo puedan ver dentro de la, si se puede decir, más amplio el área de cobertura y obviamente la frecuencia para nosotros poder trabajar. Ahora, estas estaciones que nosotros tenemos a nivel secundario, prácticamente es como tener una área y cubrimos otras subáreas. Es decir, yo tengo un área primaria y repito en otras zonas más pequeñas, como que fueran repetidoras de las estaciones. Entonces yo pongo acá una repetidora, acá yo tengo una repetidora y acá tengo una repetidora para poder mandarle esto. Pero tengo que tener una potencia de radiación adecuada para que me dé esta área de cobertura secundaria. Regularmente esta área de cobertura secundaria se calcula igual con la intensidad de campo, pero como se puede propagar en línea de vista, no necesita, sino que se va a manejar por la troposfera. Entonces, la troposfera va a permitirme, es decir, lo que va a viajar es una onda ionosférica. Ionosférica para la propagación de las ondas. Entonces, regularmente hay que cubrir la interferencia, pero se tiene la diferencia entre un área primaria y un área secundaria. O algunas, como no tienen área de cobertura, le ponen como la parte secundaria 1, secundaria 2 o secundaria 3. Pero en modulación AM, lo que se va a retener es tener otra área de cobertura más pequeña y más grande, donde yo tengo la primaria y se va a replicar a través de otra señal o otra frecuencia, no frecuencia, sino otra repetidora, otro enlace para dar el área de cobertura, ¿no? Como una repetidora. Entonces ahí sí tiene un área secundaria. Yo creo que está claro entre las dos, ¿no? Ahora, vamos con estos niveles de clases de potencia. Regularmente, la estación A, voy a poner acá porque ya no me alcanzó, voy a poner la estación de clase A, así le voy a poner, ¿no? La estación de clase A está destinado prácticamente para cubrir áreas grandes, áreas extensas primerito, tanto para el área primaria y para el área secundaria. Y obviamente deben evitarse la interferencia, porque recuerden que aquí nosotros vamos a tener, ¿cómo se llama? Afecta la interferencia de ruido, lo que es modulación por amplitud, ¿no? Eso que nosotros vamos a tener. Entonces, yo lo que voy a tener en un área de cobertura clase A es cuando yo voy a tener un área primaria
y una secundaria. Una sola secundaria. Perfecto. Ahora yo me voy al siguiente, que es la estación de clase B. Esta, en cambio, está destinada a cubrir igual una área primaria y puede darle uno o varios secundarios o poblados. Entonces yo puedo tener aquí un secundario, dos secundarios, tres secundarios. Tomando en cuenta que esta parte de los secundarios, regularmente dentro de estas áreas, dentro de las áreas de cobertura, pueden tener, es una población o pueden ser áreas rurales. ¿Sí? Ahora, yo tengo la estación de clase C. Esta prácticamente de clase C, igual, tengo un primario, una red primaria, y y se va a poner una a continuación de otra. Una secundaria, otra secundaria, otra secundaria. Entonces puedo tener aquí en cambio es alrededor la diferencia entre clase B y entre clase C. No sé si está claro la diferencia, por favor. Uno a continuación de otro. Y el otro que me falta, que es la estación de clase D, prácticamente están, por ejemplo, yo tengo un área de primaria para poder cubrir y prácticamente lo que hago es cubrir netamente el primario sin interferencias dentro de una ciudad, población o comunidad para mantener la calidad de la transmisión y netamente el clase D solo va a serle para el primario en cierta manera, ¿no? Es lo que se le pone y evita que haya interferencias con las partes adyacentes de otros canales que se tienen. Esa es la manera que se lo va a tener. Ahora, dentro de esto yo voy a tener un nivel de potencia. El nivel de potencia en clase A regularmente va entre 10 kilovatios hasta 250 kilovatios. Bastante la potencia, ¿no? Para cubrir una primaria con una secundaria clase B, este va a ir desde 5 kilovatios hasta 10 kilovatios. Ya se reduce, ¿no? Porque el área va a ser más pequeña y clase C prácticamente este va a ser desde 250 vatios hasta 5 kilovatios. Y el de clase D, que va a dar solo un área, este va a ser de 250 vatios de frecuencia. Algo importante para manejar las áreas de cobertura que nosotros vamos a tener dentro de telefonía, dentro de emisoras de alta frecuencia, es que hay una tolerancia de frecuencia que puede variar la frecuencia de la portadora, especialmente del carrier, que tengo una variación de más 10 hercios, ¿no? Que puede variar y que no hay ningún problema. Esto se llama tolerancia de frecuencia. Ahora, dentro de esto, la distorsión que nos afecta, la que estamos viendo parámetros aún, yo tengo la distorsión armónica, es la que me afecta los armónicos a la amplitud, ¿no? La distorsión armónica no debe excederse más del 3%. Para una modulación, un índice de modulación del 95%, ¿sí? Exclusivamente con frecuencias que vayan desde 50, 100, 400, 1000, 5000, 7500 y 9500 hercios. Esas son las frecuencias que nosotros podemos trabajar dentro de la señal de distorsión que nos puede afectar, pero que no sobrepase el 3% y el índice de modulación sea del 95%. Otro parámetro que debemos tomar en cuenta es el ruido térmico o ruido que puede tener el carrier, es decir, la portadora. El ruido de la portadora debe ser menor a 45 dB, por debajo de una frecuencia de una onda de 400 hercios. ¿Sí? Para un índice de modulación del 95%, que es lo ideal. Entonces debe tener menor a 45 dB. Entonces si sobrepasa eso, ya el sistema ya se va a tener. Esta es la distorsión armónica. Yo tengo, ¿cómo se llama? Nivel de ruido. Ahora yo tengo la desviación de la portadora.
se puede desviar el rango, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí desviación de la portadora, de la carrier. Esta no debe ser mayor al 5% para cualquier porcentaje del índice de modulación. Cualquier porcentaje que yo tenga a una frecuencia tranquilamente de 400 hercios, ¿no? Que puede trabajar. Tengo la otra distorsión cuando se modula, o hay índice de modulación, es la otra que se llama distorsión por intermodulación. Intermodulación. ¿Qué significa esta? Que no debe sobrepasar mayor al 1% y esta relación debe representar un valor más o menos que sea a menos 40 dB. Este menos 40 significa que la potencia de la distorsión debe ser bien pequeñita, ¿no? Ahora, dentro de estos, yo voy a tener una señal interferente, es una señal máxima que yo puedo propagar dentro de esto. ¿Qué voy a propagar? ¿Ondas electromagnéticas, magnéticas o eléctricas en una estación? Electromagnética. Perfecto, electromagnéticas, pero la que se va a mandar es campo eléctrico, es la que va a viajar, ¿no? Y dentro de ese componente magnético. Entonces, como yo tengo la estación de clase A, dentro de esto, ¿a mí qué me interesa? Cuando yo tengo una antena aquí y la frecuencia y el área de cobertura es menor a 10 kilómetros, yo tengo rayo directo, tengo rayo reflejado y tengo rayo superficial. Cuando la frecuencia es menor, es sumamente pequeña, en el orden de los, ¿cómo se llama? De los kilohercios, a mí me interesa el rayo o la onda superficial. Entonces, aquí va a aparecer la onda superficial. Cuando estés en el día, la potencia que se va a irradiar o el nivel máximo que se va a tener es de 250 microvoltios por cada metro y en la noche aumenta porque necesito más de 650 microvoltios por cada metro. Recuerden que esto es la intensidad de campo eléctrico, imagino que ya les deben haber explicado. Cuando tengo clase A, cuando tengo la estación de clase B, la onda superficial, todos son ondas superficiales, porque por el rango de frecuencias yo voy a tener en el día estas 625 microvoltios por metro y en la noche voy a tener 3250 microvoltios sobre metro. Y acá sigo con la estación de clase C. En el día, igual, onda superficial, por favor, es de 625 microvoltios, se me quedó 625 microvoltios por metro y en la noche es de 5000 microvoltios sobre metro. Y la estación clase D, en el día voy a necesitar una de 1750 microvoltios sobre metro y en la noche voy a viajar más o menos a la misma de 5000 microvoltios sobre metro. Esta es la máxima señal interferente, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar dentro de las emisiones que nosotros podemos tener de los diferentes tipos de clases de propagación. Pero prácticamente lo único que vamos a medir es la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico en el día y en la noche depende de la potencia que yo vaya a irradiar, ingenieros. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Sí. Y el último parámetro que está en el sistema de transmisión, el sistema de transmisión está formado por un transmisor, el equipo es el transmisor, segundo es la línea de transmisión y tercero va a ser la antena. Esos son los tres componentes que tiene el sistema de transmisión. Entonces, prácticamente aquí en el transmisor debo tener en cuenta algunos parámetros como el mezclador, como el oscilador local, el amplificador y el filtro, ¿no? Eso hay que tener en cuenta para ver exclusivamente sus parámetros de operación. Dentro de este tengo la frecuencia de la portadora, la frecuencia modulante, tengo la potencia, tengo la corriente, tengo el voltaje, tengo los filtrados, tengo los filtros, tengo el amplificador de la señal de RF, entre decir los parámetros.
En cambio, en la línea de transmisión que se va a acoplar al sistema de modulación, prácticamente tengo que tomar en cuenta que el cable que se va a ocupar es el cable coaxial no balanceado, ¿no? Si es no balanceado, ¿cuánto es la impedancia? 75 ohmios, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y la antena que se va a ocupar en el sistema de comunicaciones, prácticamente como son ondas hectométricas, ¿sí? Deberán utilizarse longitudes de onda o antenas de lambda cuartas o lambda medias para poder trabajar y poder dar una buena propagación dentro de un sistema de comunicación de AM. ¡Listo! Ay, ¿alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta, ingenieros? No. Ok. Esos son los parámetros técnicos que vamos a tener. Ahorita vamos a ver el transmisor de AM. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Me ayudan? Ay, ya. Listo. Vamos a ver. 2:30. Oh, 2:30, estamos bien. No sé si algo necesita que se les aclare. Está bien cómo están las estaciones, si están, cómo se va a ocupar, la potencia, los tipos, la intensidad de campo electromagnético y lo que nosotros necesitamos para un sistema de, ¿cómo se llama? De AM. Aquí repitiendo un poquito el esquema, ¿están trabajando, ya investigaron algo del walkie-talkie? No, si no podemos salir a decir. Obviamente no pueden salir, pero ya debe de investigar si que la estructura, la, los equipos por lo menos para poder hacerlo, ¿o no? Sí, sí, estamos investigando, pero estaba como que, no hay, bueno, primero no hay mucha información y no hay ¿Ya? como que algún circuito en general asoman, aparece nomás en internet, entonces también estamos viendo en libros. Perfecto. Ya, ok, ok. Listo, a ver, vamos a ver la segunda parte de la clase o de la segunda parte de lo que nosotros vamos a tener. Ahí en las hojas creo que hay unas emisiones no esenciales que permite que no deberíamos trabajar en esas frecuencias para evitar interferencia o aumentar el nivel, pero eso no es nada del otro mundo. Ahora, lo que nosotros vamos a ver ahorita es el transmisor o lo que llaman es el transmisor en AM. ¿Qué es el transmisor? Como ya vimos algo ahí, el transmisor, como le vemos, línea de transmisión, la antena y comienza a propagarse. Pero no es una antena parabólica, es una antena omnidireccional porque estamos trabajando en lambda medios y en lambda cuartos para nosotros poder trabajar. Es decir, es esto. Es una antena omnidireccional que irradia en todos los lados para nosotros poder trabajar. Ahora, la modulación AM no es que no se ha perdido, pero ya es muy poco la aplicación que se le está dando por las emisoras que están trabajando. De los tubos o la estructura del transmisor, dentro de su estructura van a tener tubos catódicos, van a haber unos amplificadores sumamente grandes que ya no existen y para poder hacerle un reemplazo y lo que han hecho es una reingeniería para acoplar las estructuras para poder mejorar dentro de los equipos que se tienen, ¿no? Bueno, el transmisor prácticamente, vuelvo y repito, tiene alguna estructura que vimos como el modulador. Aquí lo importante dentro de esto, lo importante del transmisor es la modulación. Lo que va es a modular el carrier. Voy a poner aquí nuevamente hacemos hincapié en la amplitud de la portadora y la amplitud de la modulante. Otra cosa que nosotros debemos tener aquí, modular las dos cosas, tenemos que filtrar, ¿sí? Filtrar la señal exclusivamente para limitar el ancho de banda que nosotros vamos a trabajar. Aquí lo que vamos a poder ocupar
son los filtros, exclusivamente el filtro pasa banda o el filtro pasa bajo o el filtro pasa alto, dependiendo lo que nosotros vamos a trabajar o lo que nosotros necesitamos para el requerimiento. ¿Por qué les digo esta parte? Porque nosotros vamos a tener los diferentes tipos de transmisores de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Aquí, este filtrado, debemos tener en cuenta también que debemos evitar la interferencia. ¿Y cómo evitamos la interferencia, ingenieros? Con Una banda de con recorte. Filtros y capacitores. acondicionando. Perfecto. Filtros, acondicionando el circuito, que son bobinas, más que todo capacitores, bobinas. Y el otro que también nunca se olviden es hacer una buena conexión de tierra. Que todo el circuito, todos los elementos de la placa estén conectados a tierra y si es que les afecta mucho, hacer es la jaula de Faraday, ¿no? Que también se recomienda para hacer en algunos casos ese tipo de problemas. Ahora, dentro del transmisor hay que tomar en cuenta que nos permiten al momento de variar aquí, yo voy a tener aquí, voy a ponerle aquí una señal. Aquí voy a tener el oscilador local, que va a tener la amplitud de la portadora, y voy a tener acá otro oscilador que va a tener la señal modulante y se va a mezclar dentro de este, ¿no? Obviamente para poder trabajar. Algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que esta llamada portadora es la que yo voy a cambiar, sea la fase o la frecuencia o la amplitud para poder hacer dentro de los equipos. El equipo transmisor está formado prácticamente, control Z, está formado todas sus etapas en la mayoría por elementos BJT, por FET, por amplificadores operacionales, la mayoría para poder trabajar. Dentro de esto hay que tomar en cuenta que el transmisor no es un circuito muy complejo porque aquí tenemos un sumador, después del sumador viene un filtro y después del filtro viene un amplificador de radiofrecuencia, vienen otros filtros y salió. Entonces, prácticamente el objetivo del transmisor es que al momento de irradiar las ondas electromagnéticas, estas viajen a una larga distancia. Entonces, esta larga distancia me va a permitir enviar señales de audio, es decir, voz, música, entre otros, ¿no? Especialmente señales de audio. Es lo que me va a enviar a una cierta distancia. Y para poder manejar esto, voy a mandar señales de radiofrecuencia. ¿Por qué radiofrecuencia? Porque las frecuencias son menores a 1 giga y como son ondas electromagnéticas, como ustedes dijeron, pero la que se manda es la intensidad de campo eléctrico, internamente está aquí la onda de campo, densidad de campo magnético. Pero el componente que vamos a manejar más es la parte de la intensidad de campo eléctrico. ¿Sí? Ok. Ahora con todo esto, recuerden que estas longitudes de onda no van a viajar a la misma velocidad de la luz por efectos o problemas que uno puede tener por la propagación y todo este tipo de señales que nosotros podemos tener en el ambiente. Recuerden que aquí tengo el espacio libre y de aquí yo tengo la atenuación de espacio libre. La atenuación de espacio libre aquí era igual, ¿me se acuerdo? $22.4 más 20 32, logaritmo. 20 logaritmo de la distancia en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia en mega. Perfecto. Distancia, perdón, en kilómetros. Este es el espacio de atenuación. Esta es la fórmula de espacio de atenuación en espacio libre. Entonces, dentro del transmisor, lo que voy a es, primerito, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a convertir las señales de sonido en señales eléctricas. Hola, hola, hola. Se cambian esos hola, hola en señales eléctricas. ¿Para qué? Para poder modular. El otro que nosotros tenemos dentro del transmisor, aparte de convertir,
va a tener un oscilador de la portadora del carrier, pero bien estable, para que genere un patrón de frecuencia bien estable para poder generar una emisora. Y todos estos va a convertir, va a oscilar, va a modular, ¿sí? Que va a mezclar las señales de banda base o banda frecuencia que le dice, y de radiofrecuencia, dándonos la modulación de amplitud AM. Y obviamente va a modular, va a amplificar, va a filtrar la señal. Prácticamente lo que necesitamos es filtrar, modular y toda esta parte dentro del sistema, ¿no? Eh, Nosotros debemos acondicionarle muy bien al circuito del transmisor, que no es nada del otro mundo. Ustedes hicieron 3 tipos de transmisores que vamos a ver nuevamente para que ustedes lo vean dentro de esto. Aquí lo importante es generar el carrier. El carrier debe tener una estabilidad para que se mantenga estable ¿cómo se llama? La modulación de AM. Este oscilador de carrier regularmente lo pueden hacer con el puente de Wayne, podemos hacerle con el heart rate también, porque la frecuencia que va a trabajar es mínimo de 30 megahercios. El modulador va a tener señales banda base, es decir, que antes que ingrese van a ser señales sin modular para poder hacerlo. El filtrado de las señales deben ser puestas antes de la antena y deben ser, el filtro debe ser antes de que ingrese al modulador, tal como dijo el ingeniero Gavilanes. O sea, no puedo ponerle yo con ruido y amplificarle, sino que debo primero filtrarle y después ponerle el amplificador para poder eliminar todo el ruido que se va a tener, ¿no? Eso hay que tener en consideración para que nosotros podamos trabajar. Entonces, un esquema general o técnico que debemos tener es aquí. Vamos a tener el conversor de la señal de información. Esta señal de información va a ir a un circuito modulador. Este modulador va a tener acá ya a modulaciones de varios canales. Acá ya no va a ser un oscilador, sino va a ser un sintetizador de frecuencias. Y el de aquí, ¿qué me va a hacer? Primero, como ya está eliminado alguna cosa, el modulador me va a amplificar. Después del amplificador va a venir un filtro pasabanda, ¿sí? Y después viene la antena. ¿Acabo? Es lo que van a encontrar ustedes en un transmisor. La pregunta es, ¿qué hace aquí el sintetizador? ¿Qué hace? Ingenieros. Seleccionen qué frecuencia va a trabajar o algo de eso. Perfecto. Bueno, el sintetizador es un circuito que va a sumar, va a restar, va a dividir y va a multiplicar. No sé si se acuerdan ustedes. Entonces, el sintetizador va a tener una frecuencia F0 y después esta va a ser multiplicada por otra frecuencia o va a ser dividida para ahí tener de aquí 2F0, 3F0, 4F0 y de acá como va a dividirse va a tener 2F0, 3F0, 4F0. Y acá tengo las salidas para que pueda yo seleccionar y se van a mezclar las dos señales, se van a sumar y tengo un sintetizador. La ventaja del sintetizador es que yo no tengo una frecuencia única, sino que pueda poner un selector para que pueda trabajar en varias frecuencias o puedan trabajar algunos tipos de señales que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Ya. Facilito, pero el sintetizador ahorita es cómo le pongo yo para poder trabajar dentro del sistema, ¿no? Es lo que necesitamos para poder tener ahí dentro de la señal. Ahora, sí creo que les mandé a hacer un sintetizador, si no mal recuerdo. Sí les mandé a hacer, con 2 señales. Eso para hacerle en la vida real para la otra semana. Ojalá ya salgamos de esto y
poder revisar esos circuitos la otra semana. Si es que la casa abierta ya se regula, quedaría para 15 días para que no se estresen y los grupos que van a entrar para que la hagan de la mejor manera para que salga todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, con estos existen tipos de moduladores, perdón, tipos de transmisores en AM, ingenieros. Estos tipos de moduladores nosotros debemos tomar en cuenta que el parámetro de calidad para nosotros revisar es la potencia de la señal con signal noise. El ancho de banda del equipo de transmisión va a ser igual a 2 veces la frecuencia de modulación o frecuencia de operación máxima. Eso es real, ¿no es cierto? Pero la que trabaja en 2 bandas laterales. Eso es real, ingenieros. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con esta expresión? Sí, Ya, verán que cuando modulamos, al final es 2 veces la frecuencia de información, por eso dice el ancho de banda eh, de transmisión de la modulante. Ahora, en modulación AM tienen algunos tipos de modulaciones que hemos visto en los tipos de los moduladores. Hay los tipos mismos de transmisores para poder hacerlo. Estos tipos de transmisores lo que quieren hacer es optimizar el ancho de banda y la potencia, ¿sí? El ancho de banda y la potencia. ¿Cuál tenemos? Tenemos 3 tipos de transmisores. El primero, transmisor sería DBFC. Doble banda. En español aquí. DSB-FC. Es decir, el de doble banda lateral con portadora o full portadora que nosotros ya vimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El segundo va a ser un transmisor con doble banda lateral, pero suprimida la carrier. Suprimida la carrier. Y la tercera, que es prácticamente un transmisor de simplemente banda lateral o BLU que le dice, pero suprimida la portadora. Hay esos 3 tipos de transmisores para nosotros trabajar. Ahora, dentro de estos 3 tipos ya vimos nosotros en los moduladores cuáles se aplican, qué características tiene o cuáles son las desventajas o las desventajas para nosotros poder trabajar dentro de este tipo de transmisores que nosotros necesitamos. Ahora, este de full carrier, como ustedes saben, aquí son un recorderis, yo tengo aquí la frecuencia de la portadora. Acá tengo la banda lateral, la frecuencia superior y la frecuencia inferior. Esta es la de convencional, donde las bandas laterales son pequeñas comparado con el otro, ¿no? Y en cambio, la de single band con portadora suprimida es esta de aquí, pero aquí está la portadora, pero aumenta la capacidad de la frecuencia superior y de la frecuencia inferior, donde se aumenta la calidad y donde la potencia se ocupa en todo el ancho de banda. Acá, en cambio, yo le puedo dividir al 50% a un tercio, dependiendo la frecuencia que tenga la carrier, ¿no? Del primero. Ese es el segundo. Y el tercero, que también es parecido, pero la diferencia es que este es con banda suprimida. Perdón, aquí estoy. Voy a borrar. De aquí está suprimida cuando se ve entrecortadas la portadora y envío, sea en la frecuencia superior o carrier o mando en la frecuencia inferior. Entonces yo tengo unos filtros de cada uno de ellos. Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la mejor? La que tiene portadora suprimida para poder enviar y optimizar más del ancho de banda para radios comerciales. Ahora, hay un problema que cuando envío la portadora, yo tengo que recuperar la portadora para la sincronización del receptor, que eso hay que también tener y es algo importante. Entonces, dentro de los transmisores, vamos a tener los transmisores de bajo nivel y alto nivel.
¿Qué son estos transmisores de de bajo nivel? Estos transmisores de bajo nivel prácticamente, si ustedes lo podemos revisar, va a tener la siguiente estructura. Yo voy a tener aquí mi circuito modulador, ¿ya? De circuito modulador, por acá voy a tener un oscilador de la portadora del carrier de radiofrecuencia. Esta se va a amplificar, voy a amplificar y voy a tener un circuito que va a convertir, que se llama circuito excitador. Así lo ponen, ¿no? De la portadora de la carga. Y va al modulador. Ahora me voy acá a la fuente de información, fuente de señal modulante. Esta de acá también va a ser preamplificada. Preamplificada. Y vamos a tener un circuito excitador de modulante. Excitador modulante y se mezcla. Después viene un amplificador de potencia intermedia. Intermedia. Después viene otra etapa que se llama otro amplificador de potencia final. Y después viene el circuito de la red de acoplamientos de Massinger Z, ¿no? De impedancias, y viene la antena. Este es un diagrama de bloques. Este de aquí que estamos viendo es un diagrama de bloques de un sería DSB. Es un DSB FC de bajo nivel. Es un full carrier. Si ustedes se dan cuenta a lo que estábamos viendo, ¿cuál es la diferencia? Teníamos un modulador, teníamos esto, venía el modulador y salía. ¿Qué está haciendo? Está amplificando antes de modular las dos, está convirtiendo las señales eléctricas, el circuito excitador está convirtiendo, modula y amplifica en más etapas. Este es de bajo nivel. Ahora, ¿por qué le decimos que prácticamente es de bajo nivel de potencia? Porque la amplificación de todo ocurre al final del amplificador de radiofrecuencia. El amplificador de radiofrecuencia es lineal, ¿sí? La principal desventaja de este transmisor de bajo nivel es que la señal se distorsiona antes de llegar a la etapa final, por todos los acoplamientos que hay. Y para eliminar todo esto hay que poner unos buenos filtros, unas buenas tierras para poder trabajar. Ahora, este transmisor que estamos viendo es ideal para poder transmitir voz o música, para poder transmitir. Por ejemplo, aquí podemos mandar todo lo que es acústico, una reproducción de CDs que ponemos, o a través de un micrófono, una cinta magnética, o un disco fonográfico, esos de LP que habían antes, se podía mandar tranquilamente porque se podía amplificar la potencia y la amplificación era en forma lineal para que se pueda tener todo este tipo de etapas. Ahora, hay que tomar en cuenta que todas estas etapas de amplificación elevan un poquito el costo y acondicionar el circuito para evitar. La amplificación lo que hace es que la señal se amplifique porque las señales a veces salen muy, muy pequeñas y dentro del circuito excitador convierte las señales y también puede tener filtros en su interior para eliminar. Dentro de esto hay que tener claro dos cosas. El transmisor de bajo nivel necesita dos cosas: exactitud y estabilidad. Un ratito. Acá está, en la cocina. Ok, yo debo tener dos cosas, que es la exactitud y la estabilidad. ¿En cuál etapa? En todo el transmisor. Por lo tanto, ¿cuáles me dan frecuencia? El oscilador y la frecuencia modulante. Entonces, los osciladores deben ser los más exactos y dar estabilidad para que no haya ningún tipo de
interferencia. Este amplificador intermedio que lo hablan también se le conoce como buffer. Estos buffers son circuitos integrados que amplifican tanto la corriente como la amplificación. Pero esta amplificación es lineal, ¿sí? De impedancia de entrada alta y de ganancia baja. Este buffer tiene una impedancia alta, ¿sí? Y tiene una ganancia baja. Esa es la diferencia de estos circuitos que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, estos buffer, algunos son como seguidores de circuitos integrados o seguidores de voltaje, que se hacen con los amplificadores operacionales para nosotros poder tener. Los amplificadores, por ejemplo, de estos de potencia intermedia y final, son de amplificadores de clase A en forma lineal. Ustedes me imagino que han de haber visto los amplificadores de clase A, B y C en transistores DJT para que vean la característica que tiene un clase A o también se puede poner un clase B. Tarea. ¿Están ahí? Sí. Ya. Sí, Me van a hacer los amplificadores lineales con transistores, los clase A, los clase B, los clase C, los clase D. Van a simularlos. Van a coger el libro de circuitos electrónicos de... ¿Se me fue el nombre? No me acuerdo, puede ser de Malvino o de alguien, ¿no? Bueno, van a simularlo y me van a explicar ustedes cómo trabaja. Eso necesito. Eso es para la próxima semana o dentro de 15 días. ¿Estamos de acuerdo? sí. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Por qué hoy en día no se puede, o sea, a transmitir la música actual por AM? El otro día nos explicó el Inge Brito, pero, o sea, sí, en breve rasgos nomás dijo que jamás hemos escuchado una música pop o rock así de la actualidad en AM o en las radios de AM. Ya, lo que pasa es que en AM, por ejemplo, el ancho de banda es de 10 hasta 20K. En cambio, en FM necesitamos 200K. Mayor, ¿por qué? No sé si has escuchado y dicen FM estéreo. Dice, póngale en mono o póngale estéreo. No sé si les he escuchado. Sí, sí, Ya, hasta en las radios antiguas viene eso. ya, perfecto. En mono significa que vas a ocupar un solo canal. Ya vamos a ver, por ejemplo, el monodino y el heterodino. Entonces, el mono significa que voy a ocupar un canal de aquí, de 200. Voy a ocupar un canal de 200. El estéreo te permite aumentar a 250K. Entonces, las radios, por ejemplo, una canción que sea en un formato MP3 o sí, MP3 o en formato AVI, alguna canción que nosotros queramos, la modulación en FM es de canal de 200K. ¿Cuánto tienes tú? 20, apenas la décima parte. Por eso el canal, este es el canal, el tubo no se va a acoplar a este tubo de AM con respecto a FM. ¿Sí? Entonces, los canales o los radios de las POF que tiene, por ejemplo, no sé si has escuchado vos también, que las radios tienen una resolución, las canciones tienen una resolución. Sí, Inge, porque cuando se descarga sabe salir en 360, 720, algo así. Me imagino que debe ser Sale eso. 7200, no me acuerdo cuál más es, en píxeles. Bueno, pongámosle esto, 7200 revoluciones, pongamos. Entonces, esto de aquí, el canal del ancho de acá le reconoce. Acá te va a llegar, te va a desfragmentar y te va a llegar en pedazos, pedazos, y se va a escuchar, y así. Entonces, no es adecuado las canciones de alta resolución en POV AM que en FM. Por eso, los LPs tenían una resolución más baja, y estos sí funcionan aquí, y estos sí funcionan acá. No sé si estamos de Ya, acuerdo ahí con tu respuesta. sí, sí, entendí. Ya. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría ver por qué, en cambio, ahora las radios, yo tengo en UHF en la televisión y puedo conectarme a una radio AM, pero más que la radio AM, solo radios FM. Solo radios FM. Muy raro que te coja FM.
AM. Pero, por ejemplo, tú tienes Alexa y le dices, Alexa, conéctate a tal radio con tal frecuencia, se conecta, pero online. Pero recuerda que las que se colocan online en AM son a partir de las de 1000K, no las menores de 1000K. ¿Por qué? Porque este reconoce como que fuera un mega y las de mega ya empiezan a trabajar los sistemas de FM, porque los de FM es de 88 a 108, pero ya te comienzan a trabajar dentro de eso. ¿Sí? Ok. Ok. Ya vamos a ver esa parte también. Ojalá alcancemos ahí también. A ver, dentro de estos transmisores de clase A, B y C, el único que cambia es de rendimiento. Ustedes van a ver ¿cómo se llama? Con transformadores, ingenieros para poder trabajar esto, ¿no? Eso es lo que yo necesito. Ahora, estos transmisores de bajo nivel para mantener simetría. ¿Qué es simetría? Que la modulación sea adecuada, prácticamente la envolvente, ¿sí? La envolvente modulador AM ¿cómo se llama? La simetría. La simetría de estos de aquí, prácticamente para tener una envolvente adecuada, debe tener una buena red de acoplamiento de antena. ¿Sí? Entonces, los transmisores de bajo nivel para mantener la simetría de envolvente permite que primero serían los clase A y los clase B. Primera cosa, estos clase B se conoce como push-pull, ¿no? Push-pull. No creo que no hayan visto esto. Los clase A y clase B es para mantener la estabilidad del envolvente y ¿cómo se llama? Acoplamiento de impedancias, lo que va a permitir es acoplar la potencia final a la línea de transmisión y la antena para que no se pierda la energía del transmisor hacia el receptor. Estos transmisores de bajo nivel que se conoce prácticamente son sistemas de baja capacidad y de baja potencia, ¿sí? Como los teléfonos inalámbricos, unidades de control remoto, los beepers, radioteléfonos portátiles que son de largo alcance. Entonces pongamos esto porque si no me decía, prácticamente estos trabajan con sistemas de baja capacidad, voy a poner sistemas de baja capacidad, baja potencia, trabaja tal como por ejemplo, los teléfonos inalámbricos. Es decir, ¿y si funciona M con los inalámbricos? Sí, pero se hizo digital, se llama ASK. Ahí funcionan los teléfonos inalámbricos. Las unidades de control remoto, ASK, ¿no? Viene los beepers, que ya no se ocupa, esto ya desapareció, y vienen los teléfonos o los radioteléfonos portátiles. ¿Se acuerdan que llevaban un teléfono portable? Ahora ya los smartphones ocupan eso. Más se iban en los teléfonos inalámbricos, los de controles remotos a corto alcance que ya se tiene. Inclusive ¿cómo se llama? Se me fue, controles para abrir los garages. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los controles de los garages, control El remoto Leaf del Master garage. y Correcto. Las Master, el control remoto del garage y también para los autos. Eso utiliza AM, pero ASK, digital. digital, no analógico. Digital trabaja eso. Eso es acá en el nombre de, de la parte de amplitud. Esa es la diferencia. ¿Estamos claros? Sí. Ok, ¿qué horas son? De la garganta. 3 y Tres y 10. 10. Descansemos 10 minutos, ponga pausa por favor, y regresamos en 10 minutos para ver las transmisores de bajo Recording nivel, stopped. perdón, de alto nivel, y para después ya dedicarnos a ver los transmisores homodino y heterodino, y con eso yo creo que ya podemos terminar la parte de los transmisores y ver un diagrama de un circuito que se puede trabajar. Listo, nada más. Ahí quedemos unos 10 minutitos, por favor. Gracias. Regresamos en 10. Ya, ok. Vamos a seguir la segunda parte. Ya descansamos bastante. Vamos a ver, por ejemplo, los transmisores o los transmisores de alto nivel para que ustedes lo vean, ¿ya? Dije, disculpe, se le escucha como lejos.
Me cayó el micrófono, perdón. Ahí sí, ¿me escuchas mejor? Sí, Jai, muchas gracias. Ya. No, tranquilo, no me di cuenta. Voy a poner el transmisor de alto nivel. Esto parece como que si fuera niñito de escuela. Bueno, el transmisor de alto nivel, ya estamos 29. Ok, transmisor de alto nivel. Vamos a ver el diagrama ya. Bueno, igual tiene la misma estructura de un modulador de AM, que yo tengo aquí el oscilador de carrier de la portadora en radiofrecuencia. Acá voy a tener una etapa de amplificación. Voy a tener un circuito de excitación de portadora. Y viene otra etapa de amplificación. Pero este ya es de potencia. ¿De quién? De la carrier. ¿Y esto va a dónde? Al modulador. Ahora me voy a la fuente de información, que sería la señal modulante. De la señal modulante me voy a ir a un preamplificador. Perdón. A un no sé por qué se puso así. Preamplificador. Del preamplificador voy a ir a un circuito que se va a llamar controlador de modulante. Controlador o control de la modulante. De la modulante. Y viene otra etapa que es un amplificador de potencia de la modulante. Entonces, no sé si se dan cuenta, a diferencia del bajo, el amplificador de potencia estaba solo en la etapa final. En cambio, aquí viene el modulador. Aquí voy a borrarle porque no es simplemente un modulador. Acá también va a venir, es un modulador y amplificador de salida. Y después viene a la red de acoplamiento de impedancias con la antena y sale a la antena omnidireccional. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta del transmisor de alto nivel, prácticamente tenemos, ocurre prácticamente la amplificación antes de que ingrese y durante la modulación para el acoplamiento. Entonces, prácticamente lo que vamos a necesitar es mucha energía. Va a consumir energía este circuito o este transmisor, consumir energía. Va a necesitar mayor potencia para poder trabajar. Prácticamente este tipo de transmisores del DSB Full Carrier, doble banda lateral de alto nivel, que prácticamente, a diferencia del otro, del de bajo nivel, adiciona un amplificador de potencia solo en la salida. Acá, en cambio, el de potencia está antes y también durante la modulación. Eso hay que tener en cuenta. En este punto, la portadora está en una potencia total, ¿sí? Que nosotros vamos a trabajar. Entonces, es decir, que aquí este de alto nivel va a llegar a un índice de modulación por lo bajo del 100%. Eso va a ser. En cambio, el oscilador de la portadora que nosotros estamos ocupando puede trabajar con amplificador como el buffer, ¿no? Igualito que el anterior, podemos ocupar un buffer. Son prácticamente utilizados las mismas estructuras de un circuito de transmisor de bajo nivel para poder trabajar dentro de esto. Ahora, la etapa del modulador lo que va a hacer es mezclar la señal de oscilador y modulante, pero de alta potencia. Y esto, regularmente el modulador tiene un amplificador, el de aquí tiene un amplificador clase C, ¿sí? Para prácticamente clase C debe estar con una, ¿cómo se llama? Con uno de transistor de FET,
para poder manejar el drenaje, la placa o el colector que le dicen también que puede ser con un transistor BJT para poder tener. Ok, dentro de estos transmisores de alto nivel, un ratito por favor. Ok, en los transistores de alto nivel, prácticamente circuito modulador, este modulador que tenemos acá, voy a poner acá, tienen tres funciones básicas. Tienen tres funciones básicas que nosotros podemos tener dentro de esto, ¿no? Es decir, que la modulación, aquí la modulación no utiliza, es no lineal primerito. Es decir, que va a trabajar con otros transistores, con amplificadores operacionales y prácticamente, como no es no lineal, por eso va a tener una alta eficiencia. ¿Por qué vamos a tener alta eficiencia? Por el amplificador de clase C que se va a trabajar. Y prácticamente lo que va a mantener es una estabilidad de la frecuencia del carrier debido al amplificador que se va a tener. Ahora, dentro de esto es importante el acoplamiento de impedancias y la antena y para ver a qué área de cobertura y la distancia de espacio libre nos podemos propagar dentro de esto. El transmisor de alto nivel comparado con el otro tiene tres etapas de amplificación. Perdón que suba un poquito. A diferencia del otro, si ustedes se dan cuenta, la etapa de amplificación de potencia solo lo tiene en la etapa final, solo aquí. Solo aquí. Los otros son amplificadores de señales que nosotros podemos tener. Ahora, dentro de esto, hay que tomar en cuenta que los amplificadores de acá arriba pueden ser de clase A o de clase B y el del modulador va a ser un amplificador de clase C. ¿Y termino? Dentro de esto, estos de alto, de bajo nivel, se puede aplicar para el de full carrier, el de portadora suprimida y el de banda lateral superior o inferior que nosotros podemos manejar dentro de los esquemas que nosotros podemos manejar, ¿no? Hay que tomar en consideración el acoplamiento, el amplificador de la clase. El que va a amplificar es prácticamente la señal para nosotros poder trabajar. Dentro de los transmisores, ustedes van a tener dos tipos más, que es un transmisor homodino, o le conocen como modulación directa. ¿Sí? Homodino o modulación directa. Quiero que lo vean, por ejemplo, vamos a ver este diagrama de aquí, que es muy sencillo, que viene el modulador. Aquí tengo el modulador. Tengo la señal de la carrier, de la portadora. Tengo la señal de información que es X de T. Tiene un amplificador de señal. Tiene un filtro pasa banda y viene la antena. Homodino. Al hablar de transmisores que prácticamente manejan una frecuencia homodino o de modulación realiza sobre la portadora, prácticamente la salida, lo que vamos a tener aquí, es muy sencilla porque vamos a modular, amplificar y filtrar al mismo tiempo. Este es un modulador muy sencillo que nosotros tenemos y lo que va a generar aquí es que se va a generar una señal modulada, primero de baja potencia. De baja potencia sobre la portadora final, sobre la portadora. Otra cosa que también tiene aquí este circuito es que amplifica la señal y la otra es que utiliza filtros para evitar los filtros armónicos y espurios que le dice, pero evita lo que es filtros armónicos. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo es una sola, si se puede decir, una sola señal o una etapa de modulación. El homodino va a trabajar con una sola frecuencia, homo una. Entonces vamos a trabajar con una frecuencia única de carrier, de portadora para poder modular. Ahora, yo tengo el homodino, yo puedo tener el homodino
o modino de alto nivel. Si tengo de alto nivel, ¿qué significa? Ah, ya. Si significa que yo debo amplificar la señal, ¿en dónde nomás? Ingeniero, si es de alto nivel. En la última etapa sería en No, ese es de bajo nivel, modulador. En el modulador. En las dos. Ah, perfecto. X de T. Aquí también necesito amplificar, ¿no es cierto? Amplifica, ingrese. Por acá tengo el oscilador del carrier. Acá necesito una etapa de amplificación e ingresa. Entonces yo necesito amplificar y aquí internamente también debe amplificar y de aquí ya se va a la etapa de un filtro pasabanda. Viene la antena de propagación. ¿Sí? De alto nivel que nosotros vamos a manejar. Este tipo de transmisor o modino prácticamente trabaja con una sola frecuencia de portadora y lo que hacemos es amplificar el carrier, amplificamos la señal modulante y la señal de información y prácticamente lo que vamos a tener es un modulador lineal de alto rendimiento, ¿no? Que nosotros vamos a tener y el filtro elimina nuevamente armónicos o señales espurias. Facilite lo modino, normal, el que nosotros tenemos. Ahora, para terminar, nosotros va a venir lo que son los transmisores heterodinos. Heterodinos. Heterodinos, ¿no? Prácticamente lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Voy a graficar para que ustedes lo vean. Y aquí voy a graficar. Voy a tener prácticamente un sintetizador de frecuencia. Voy a poner un sintetizador de frecuencia F1. Esta va a ser la frecuencia. Voy a tener es un modulador. Acá voy a mezclar con la señal de información que le voy a poner X de T. Después viene aquí una etapa de amplificador 1. Y después viene un circuito sumador o mezclador. Este mezclador se va a formar con otro circuito que es un sintetizador que va a trabajar con una frecuencia F2. Verán que trabaja con dos frecuencias. Viene acá la etapa de filtro pasabanda 1. Pasabanda 1, donde la frecuencia de la portadora que va a tomar en cuenta va a ser igual a F1 más F2, porque estoy utilizando dos sintetizadores. Y de aquí, voy a ponerle acá, porque no me alcanza. Voy a poner es un amplificador 2 y voy a utilizar otro filtro, pasabanda 2, y de aquí ya se me va a la antena. Se me va a la antena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la señal generada de modulación, este de acá, regularmente modulada, es de baja potencia. Modulante. Como es de baja potencia, este de acá también podríamos tener. Entonces, como va a tener la baja potencia como una de alta potencia, no se asegura alta potencia. Regularmente la salida del modulador voy a tener una señal de baja potencia. Como tengo una señal de baja potencia, necesito amplificarla y esta trabajar con una frecuencia de emisión, porque no van a trabajar una frecuencia específica, sino a otra para poder trabajar. Entonces, esta etapa de amplificación va a ser mezclada con otro sintetizador de una frecuencia F1 y F2 y filtrada para eliminar lo que son las señales espurias o las señales no deseadas. Algo importante que nosotros debemos considerar dentro de este tipo de heterodinos, porque trabajamos con dos sintetizadores, porque dice varios, ¿no? Realmente la señal que se va a transmitir en algunos transmisores de estos heterodinos van a trabajar en doble banda lateral, DBLE, doble banda lateral, pueden trabajar en banda lateral única o conocido como single band en inglés. El otro sería doble banda lateral, que sería DSB, ¿no?
de los nombres. Ninguna de estas que nosotros vamos a utilizar, ninguna va a transmitir el carrier, ninguna va a transmitir la portadora, sino que prácticamente le va a suprimir y lo que vamos a tener es una mayor potencia, un mayor ancho de banda eficiente, mayor potencia para poder transmitir y poder manejarlo dentro de esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta las recomendaciones que nos hace la ITUT para nosotros poder manejar. Ahora, con todo esto, no sé si está claro la diferencia entre un homodino y un heterodino, por favor. Sí. Ya. Sí. Entonces, con esto vamos a ver ahora sí un diagrama total de un transmisor. Voy a dibujar acá arriba. El transmisor total, el que ya se aplica totalmente para radiocomunicaciones, es el siguiente. Entonces, lo que yo voy a tener es, primerito aquí la portadora. Voy a tener es un oscilador de radiofrecuencia para la carrier. Perfecto. Después voy a tener es un amplificador, que le llaman separador. ¿Por qué le dice circuito amplificador? Amplifica y separa, qué feo, separador. Ni yo no entiendo eso. Separador. Entonces, prácticamente lo que tenemos ahí, y de ahí viene un circuito excitador que convierte algunas señales que estén ahí, excitador de carrier. Se me quedó, ya, de carrier. Y este de aquí acá viene un circuito modulador. Ahora, lo mismo viene con la señal, por acá voy a poner fuente moduladora o de la señal moduladora. Después viene un filtro pasabanda. Después viene un circuito preamplificador, no es de potencia, ¿no? Por eso le ponen preamplificador. Y después viene un convertidor de las señales sonoras a señales eléctricas, ¿no? Excitador de señales moduladoras y se suma. Una vez que viene el modulador, va a venir un filtro pasabanda y de ahí sí viene un amplificador lineal intermedio de potencia para aumentar ya en radiofrecuencia. Intermedio, ¿no? Y después viene otro amplificador para poder enviar un amplificador lineal final, lineal de potencia. Y de ahí viene otro filtro pasabanda para eliminar las frecuencias de los armónicos generados por la amplificación. Y de ahí viene la red de acoplamiento o de impedancias. Y de ahí sí viene la antena. Y ahí sí ya tenemos todas las etapas generadas de un transmisor de FM. Es decir, que amplifico antes, modulo, filtro, amplifico, filtro, acoplo y comienzo a trabajar los transmisores de radiofrecuencia. Entonces yo puedo tener moduladores, aquí lo importante es el modulador polarizado en emisor, tengo en colector, tengo en base colector. Esos tres diagramas yo puedo tenerlos para poder generarlo, lo que es los tipos de moduladores. ¿Sí? No sé si estamos claros hasta ahí, por favor. Sí. Ingen. Ok, me voy a ir un ratito acá. No me voy a ir de la clase. Esta es otra cosa. Me vengo acá, el de aquí. Descargame el capítulo 3. A ver, voy a irme al 3. Y me voy a ir a los diagramas, ¿no? Porque no voy a alcanzar a dibujar. Hemos visto todito esto, hemos visto.
Ahorita esto. Ya, aquí digo el modulador polarizado de emisor. No sé si alguien hizo este tipo de modulador. Me imagino que alguien sí lo hizo porque estamos con transistor BJT con divisor de tensión con nodo en configuración Sí. emisor común, donde ingresa la portadora por la base y se alimenta con 30 control Z. Ya, alimenta con 30 voltios corriente directa. Viene el filtro, elimina y aquí acondiciona que la corriente del colector sea aproximadamente la corriente del emisor. Por aquí y voy a ingresar la señal modulante con un circuito acoplador. Este de aquí, ay, perdón. Son 1-1. Correcto, que sea una relación de 1 a 1. Este transformador, cuando hay transformadores en las etapas se llaman circuitos balanceados. Entonces el amplificador va a aumentar beta a veces lo que tenemos, los capacitores en esta función cuando entra corriente alterna, prácticamente es carga y descarga, carga y descarga. Y lo que tenemos aquí es para eliminar también las señales espurias y comienza a modular y comienza a trabajar la señal moduladora dentro de esto, tomando en cuenta que la frecuencia de la señal modulante debe ser mucho menor que la frecuencia de la portadora, tomando en consideración que la resistencia debe estar en el orden de los kiloohmios, de 1 a 100, y los capacitores que deben estar en microfarads deben estar entre 50 a 100. De ese rango tengo que calibrar yo mis circuitos para poder trabajar este modulador polarizado en emisor común. El amplificador que vamos a tener es beta veces que nosotros vamos a tener un transistor NPN. Este me imagino que le hicieron. Este le hicieron algunos. No sé si hicieron este algunos de ustedes, por favor. Sí, solo la bobina de la información, eso sí, no me falta. Ah, ya, porque hay otros que son acondicionados en las bobinas, pero no con 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 LC. correcto. Ahí sí sale. También sale. Hay algunas formas también. Hay circuitos que ya lo hacen de mejor manera para poder optimizar todo el proceso, ¿no? Ok, ahora, si vemos nosotros, emisor. Ahora yo vengo acá. Emisor. Ahora tengo el de colector. Vean en la configuración. Ven aquí el de colector. Full transformadores o full balanceados. No hablemos de transformadores porque estamos mal con el término. Sería circuitos balanceados. Transformador bobina, problema. Transformador tiene una relación. Aquí ingresa una señal de mayor frecuencia que la portadora, señal de información, elimina ruido, filtra la señal. Lo que vamos a tener aquí es prácticamente va a ingresar la señal, va a aumentar el número de veces de acuerdo al coeficiente beta y vamos a generar la envolvente dentro de la señal que nosotros vamos a tener. Entonces, dentro de estos circuitos, lo que nosotros vamos a tener del colector es ver cómo funciona el el circuito balanceado para poder trabajar. Para terminar solo esta parte, quisiera ver el de base colector. Tengo emisor, el otro tengo colector y este tengo de base emisor. Una configuración, esto no es Darlington, ¿no? Una configuración de transmisores Darlington porque estamos haciéndole como que el emisor fuera base, ahí si fuera un seguidor Darlington para poder ver nosotros dentro dentro del sistema, ¿no? Para nosotros trabajar. Lo que estamos haciendo es ingresando a través de un transistor. Aquí estamos inyectando una señal externa para manejar la señal del voltaje colector. Es puro circuitos, ¿cómo se llama? Puros circuitos tanque, circuitos balanceados para nosotros poder Transformadores. trabajar. ¿Sí? Y los transistores debemos colocarles los mismos, que sean pareados. La resistencia es en kiloohmios y los transistores en las antenas. La tarea para 15 días me van a simular en los grupos de laboratorio estos tres circuitos y analizar el funcionamiento tanto en base colector como en emisor, perdón, en colector y en emisor. Esas son las tareas que vamos a hacer. El modulador, nada más estoy pidiendo. Hay tres circuitos que van a hacer ustedes para 15 días más los transistores de clase A, B, C y D. ¿Alguna pregunta?
Inge, esos circuitos están en el capítulo 3 que está en la plataforma, ¿verdad? Sí, Ya, Inge. Gracias. van a simularlos. Si ya llegamos a la vida real, lo único que les voy a pedir es que me simulen, perdón, que me implementen el emisor y el colector. Nada más, esos dos. El de acá van a gastar mucho. Entonces, no, yo quiero que me simulen los tres para 15 días más los clase A, B y C y me van indicando. Yo voy a revisar toditos los circuitos. Ya no voy a decir, grupo uno, indíqueme esto. No, voy a tomarme el tiempo para poder revisar todo eso. Nada más. Y con eso aún falta terminar lo que es el receptor de AM. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Recording stopped. Más deberes, van a decir. Ya me está quemando las orejitas. Tranquilos. Ok. Mañana nos vemos en el laboratorio para que me indiquen lo que han hecho. Rapidito, como son, ¿cuántos grupos de ingeniera? Comandante. 6. Perfecto, son 6 grupos, son 6 circuitos, son 36, me voy a demorar. Así que por favor, mañana nos vemos 2:30 para poder alcanzar. Vamos a tener 10 minutos de lo que es de tutoría grupal y para después ya avanzar. Y yo mañana ya quiero ver con las fotos de en sus estados, por favor, la foto no del jardín, la foto actual, ¿no? Dije, una Ah, pregunta. El link para tutorías es el... no mandaron, ¿no? Ya les creo uno para No, tutorías y yo les envío. ya, gracias. Gracias, ingeniera. Listo, nos vemos Dios mediante el día de mañana. Cuídense, por favor. Ojalá termine esto hoy y mañana. Ojalá sea así. Cuídense mucho, nos vemos Dios mediante, ¿no? Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana, cuídense, hasta luego.